Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de la novena hora en esta tarde. Qué chévere estar nuevamente con ustedes, un gusto. Y bueno, si me ven más brillante hoy día es porque tengo un aro de luz detrás. Y me acuerdo que la vez pasada lo hice vertical y salió muy raro. Ahora está horizontal, espero que se vea mejor. Y sí, un gusto estar nuevamente con ustedes. Así que atentos y preparados al mensaje de hoy. El día de hoy tengo un mensaje para ustedes, el cual es titulado, o lo titulo, Siendo transformados. Porque creo que en este tiempo todavía de pandemia, todavía seguimos, bueno, como seguimos en pandemia, todavía seguimos siendo transformados por Dios. Y necesitamos ser transformados por Dios aún más. Y no solo transformados, sino que también usados por Dios. Entonces, les voy a contar, o les voy a hablar un poco sobre algunos versículos y me quiero centrar en dos personas. Primero me voy a centrar en Pedro y después me voy a centrar en Pablo. Creo que muchos ya lo conocemos, ¿verdad? Vamos a leer Mateo 4, 18 al 20, donde dice: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Esto me hace acordar un poquito a la serie que vi, The Chosen, eh, los escogidos, los elegidos en español creo, sobre cómo se narra también la historia en una película, en una serie, de cómo Jesús viene y ve a Pedro y a Andrés y le dice sígueme, y ellos lo siguen. Y después sabemos que después también se suben al bote, también pescan, y cuando Jesús camina por el mar, cuando Pedro se cae, eh, y ya conocemos la demás historia, ¿verdad? Pero me quiero centrar en esta parte donde Pedro estaba ahí en la orilla del mar de Galilea, y cuando Jesús se acerca, eh, Pedro era una persona que tenía un trabajo, ¿verdad? Trabajaba como pescador, se ganaba la vida como pescador. Yo no sé cuántos años fue pescador, yo no sé si desde niño, desde adolescente, no sé, pero era pescador, nos dice la Biblia. Y entonces Pedro probablemente era una persona que no tenía muchos estudios, probablemente una persona que no tenía el conocimiento necesario de la Torá, quizás no tenía todo el conocimiento de la Torá, o bueno, de la Biblia del Antiguo Testamento. Probablemente no sabía mucho, quizás oyó de diferentes sacerdotes o de diferentes personas sobre la palabra de Dios, pero probablemente no tenía mucho conocimiento de qué significaban ciertas cosas o muchas cosas. Y tampoco tenía el trabajo wow, que digamos, el trabajo del año. Porque si comparas porque no era el trabajo, por ejemplo, no era el jefe de los soldados, o no era el sacerdote, o no era una persona que digamos wow, sino que tenía un trabajo de pescador. En ese tiempo un trabajo de pescador es un trabajo común, un trabajo normal, pero no era el trabajo wow, qué impresionante. Y vemos esa característica de Pedro. Y lo que quiero darme cuenta aquí es que Jesús lo llama igual. Y quiero darme cuenta o dar énfasis en que Jesús no le dice inteligente Pedro, ven acá, o el gran Pedro que tiene un trabajo chévere, ven acá. O, porque Jesús ya sabía, ¿no? ¿Qué hacía Pedro? ¿Quién era Pedro? ¿Qué fue toda su vida Pedro? Y Jesús lo llamó, no importando su vida pasada, no importando qué trabajo tenía, no importando qué conocimiento tenía. Jesús lo llamó para que Pedro pueda ser utilizado. Sabemos que después, versículos más adelante, versículos de la Biblia más adelante, vemos también la narración de cómo Pedro también predica a bastantes personas, como bastantes personas se convierten, y cómo Pedro, un pescador al principio, fue utilizado para ser un pescador de hombres, fue utilizado por Dios para llevar la palabra a miles de personas. Y vemos, y yo puedo decir, wow, qué tremendo. Más adelante le voy a decir un poco de por qué digo qué tremendo y por qué agarré a estos dos personajes. Entonces vemos cómo Jesús lo llamó a Pedro.
teniendo Pedro esas características. Ahora les voy a contar un poco sobre Pablo de Tarso, o Pablo en este caso, quien era Saulo, ¿no? Y pasó a ser Pablo. Bueno, lo encontramos un poquito de la historia en Hechos 9, 1 al 2, donde dice: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Muchos sabemos la historia de Pablo, ¿verdad? De cómo él perseguía cristianos, de cómo él era el mayor, la persona que tenía mayor influencia para perseguir a los cristianos ahí. Y muchos morían también a causa de él. Y vemos que era una persona que era muy inteligente. Pablo tenía muchos estudios, Pablo tenía conocimiento de la Torá, tenía mucho conocimiento, pero era una persona necia, era una persona que no podía creer del poder de quién era Jesús, de quién era el Mesías, de quién era el Salvador. Y Pablo vivió en esa neciedad. Y todos sabemos después qué pasó, ¿no? Cuando Pablo después estaba en el camino y después Jesús se le aparece y le dice: ¿por qué me persigues? Y después Pablo se queda ciego y nos acordamos que también después Pablo tiene que ir a otro discípulo y para que el discípulo ore por él y para que después de eso ya deje de ser ciego y pueda ver. Y después vemos que Pablo desde esos días él empezó a ser cristiano y empezó a seguir a Cristo y a cambiar su vida. Y muchos podrán decir: pero un asesino, probablemente Pedro, probablemente los discípulos, no hubieran elegido a Pablo, porque Pablo era una persona que asesinaba a cristianos, Pablo era una persona que perseguía a cristianos. Yo, sinceramente, no hubiera elegido a una persona que tiene tal currículum, que tiene tal historial. Pero una vez más nos damos cuenta de que Jesús lo llamó y lo eligió nuevamente. Obviamente Pablo tenía conocimiento, pero era necio. Y en este caso era un perseguidor de los cristianos. Y a causa de él murieron muchos cristianos. Pero Jesús decidió llamarlo y utilizarlo. Y para que él pueda ser la persona que también pueda hablar del mensaje de Dios a muchísimas personas. Entonces, yo me agarro de esos ejemplos porque son para mí y me gusta más Pablo, la historia de Pablo, que otras, pero ya bueno, eso es otra historia. Y yo me agarro de estos dos personajes porque fueron personas de las que Jesús, o fueron dos de muchas personas que Jesús escogió para que sean usados. Fueron dos de muchas personas que Dios transformó su vida. Fueron personas que no tenían conocimiento alguno, otros sí, otros eran asesinos, perseguidores, no tenían el trabajo wow, o el rango o la posición más alta en el pueblo, en la nación. Y Jesús los llamó, sin importar muchas cosas que tenía. Jesús los llamó para que puedan ser usados. Y parte de esto yo quiero contar parte de mi testimonio. Lo conté, me acuerdo, también en el .com de cómo era mi vida en la niñez hasta grande. Y creo que va a identificar a muchos y puede ser que a muchos también les parezca nuevo, depende de dónde hayas vivido. Yo viví en un lugar, o bueno, sigo viviendo en un lugar donde las expectativas de vida de cada persona bueno, las expectativas de obtener una vida estable son muy bajas. Probablemente yo estaba hablando con una persona hace unas semanas de cómo puede ser de que vivir en ciertas zonas determine lo que vas a hacer en el futuro,
de que vivir en callejones o vivir en quintas determine de que tú vas a ser un drogadicto o vas a ser un ladrón. Y, y, y yo dije, ¿cómo puede ser de que las personas viviendo ahí van a terminar así? Porque muchos dicen, no, este va a terminar así, este va a ser igual que el otro, este va a ser igual que el abuelo. Yo sé que cada uno toma sus decisiones, yo sé que cada uno toma decisiones, pero la pregunta que me dice, wow, ¿cómo puede ser de que estas cosas de vivir en este barrio o de vivir en tal zona puede determinar tu futuro muchas veces? Yo dije, wow, Señor, te necesitan tanto acá en el barrio, te necesitan tantas personas, Señor, para que cambie su vida, para que le des un nuevo sentido a su vida y para que la cambies completamente. Entonces, mientras yo iba hablando con esa persona, y esa persona también, la que estaba hablando, era una persona que también estaba en ese lío, que también estaba metido en drogas, todo eso. Y hablando, Dios me seguía hablando a mí también, de cómo Él me ha sacado de vivir una vida así. Yo vivía, me acuerdo primero en Barrios Altos, que queda de acá a La Victoria a unas cuadras. Para ser específico, para los que viven en otros países, para los que son de otros países, acá en Lima, Perú, el distrito de La Victoria. Yo vivía primero en Barrios Altos, a unas cuadras de La Victoria, después me mudé a La Victoria, acá a unas cuadras de mi casa, después me mudé nuevamente acá donde vivo hoy en día, y era de mudanza en mudanza, y durante ese lapso, de entre los 5 y 10 años, yo en mi niñez vivía con mujeres, con mis hermana, mamá, a veces las amigas de mi mamá, y no tenía en mi caso una figura paterna de la cual yo tomar ejemplo o poder aprender de cómo ser hombre, o cómo formarme en la vida como hombre de la casa o como segundo hombre de la casa. Y era algo que también me afectó a mí porque al solo tener una madre, al solo tener mujeres en casa, era como que era raro y también era feo. Y en mi casa me acuerdo que vivíamos de discusión en discusión, de pelea tras pelea, era golpe tras golpe. Y mi niñez me acuerdo que hubieron momentos buenos, sí, pero también fueron más los momentos en los que yo viví marcado por el bullying que vivía en el colegio quizás también, o por el bullying que hice a otros, o por las peleas que tenía en casa, por las peleas que tenía con otros amigos en el barrio de niño, por las cosas que aprendí, ya sea a insultar a otros, ya sea a faltar el respeto a los adultos, de faltar el respeto en mi casa, ya sea de insultar a personas que no conocía también, o de pegarles a otros, o vivir en violencia entre todos ahí, incluso en mi casa y en la calle, en mi barrio. Y poco a poco yo seguía creciendo. Me acuerdo que también mis notas empezaron a ser las peores que tuve en mi vida. Me acuerdo que pasé a primero secundaria, segundo secundaria, mis notas eran las peores, la verdad. Y después tercero secundaria, durante la secundaria ya, mi vida empezó a cambiar más. Y no digo de mal a peor, de peor a bueno, o de mal a bueno, sino de mal a peor. Porque empecé a meterme en las drogas, empecé a conocer más amistades, más y más personas que tenían esos vicios, que tenían esos comportamientos. Obviamente, el insultar, el ser indiferente a los demás, el pelear todo el tiempo, el discutir, ya se había vuelto normal en mi vida, se había vuelto normal en mi familia, con mis amigos. Era un estilo de vida que yo llevaba. Y entonces seguía creciendo, 14, 15, 16 años, fueron 3 años y medio más o menos, o 3 años, que vivía en las drogas, que viví rodeado también de amigos, de todos drogadictos, o también buscando amor en mujeres, buscando amor en grupos sociales de amigos. Y durante ese lapso también me seguía cerrando a mí mismo, me seguía cerrando a los demás, me seguía cerrando a todos a mi alrededor. Y yo continuaba viviendo una vida que se volvía cada vez y más normal. Eh, y, y después llegó 2017, entregué mi vida al Señor, le entregué mi vida y desde ese momento, ya sabemos, muchos me conocen, pude empezar a vivir una vida nueva, pude empezar a seguir a Cristo, a cambiar mi vida, dejé las drogas, dejé muchas cosas atrás y Dios empezó a transformar mi vida más y hasta ahora lo sigue haciendo.
Y durante ese lapso yo tuve que darme cuenta de muchas cosas. Pero primero, ¿por qué les hablo ¿por qué les hablé primero de estos dos personajes, de Pedro y de Pablo? Porque yo me identifico en muchas cosas con ellos. Porque yo era una persona que estudios o que conocimiento de la palabra o conocimiento de estudios, ya sea matemática, comunicación o muchas cosas, era cero. Era como una persona ignorante en muchas cosas que si tú le preguntabas algo te decía cualquier tontería para salirse del tema o que te insultaba o que te faltaba el respeto o que simplemente se alejaba. Y, y bueno, no era la persona que tenía la mejor familia tampoco. No era la persona que vivía en un barrio que digamos, wow, vivo en un lugar bonito, en un lugar chévere, en un lugar donde sale el sol y resplandece en todos lados, donde hay jardines, sino que vivía en un barrio donde la mayoría de personas eh, tienen normalmente o se emborrachan o tienen hijos a corta edad o son drogadictos o golpean a sus parejas o tienen familias a montón o viven una vida fea y triste. Yo sigo viviendo en ese barrio, pero pude ver que Dios transformó mi vida. Entonces me comparo con Pedro en ese área de los estudios, en ese área de que no tenía quizás algo wow en mi vida, pero Jesús me llamó, me transformó y me está usando. Y puedo verlo con Pablo, porque Pablo era una persona que perseguía a cristianos, una persona que asesinaba a cristianos. Yo no soy asesino, yo no perseguía a cristianos de tal manera como lo hacía Pablo, pero yo de alguna otra manera insultaba a cristianos, insultaba a personas que también seguían a Cristo. Tuve también amigos, no todos eran drogadictos, habrá uno o dos que también entregaron su vida al Señor, de los cuales yo me burlaba de ellos porque empezaron a ir a la iglesia también. Empezaron también a buscar de Dios. Bueno, y yo los insultaba, los decía, hey, ¿cómo puede ser que estés ahí? Te vas a quemar en la iglesia. Ese era mi dicho. Yo no entro a la iglesia porque ahí te quemas. No vayas a la iglesia porque ahí te vas a quemar. Y yo era como que los insultaba de esa manera o los despreciaba de esa manera, los hacía sentir menos, porque pensaba de que eso no es ser algo chévere, no es ser una persona cool, una persona que lo sabe. Entonces de esa manera yo también los perseguía, de esa manera yo también los hería con mis palabras. Y tuve que darme cuenta también. Entonces, por eso yo mencioné a esos dos ejemplos de esos dos personajes y puede ser de que tú vives algo similar, puede ser de que tú también estás viviendo en algo similar. Yo lo hablé esto en el punto com de mi niñez más que todo, no tanto de la adolescencia, pero puede ser que tú estés viviendo esto, puede ser que tú estés viviendo esa vida todavía, en la que probablemente no hay expectativas, en la que probablemente tu familia, generación tras generación, ha sido alcohólica, generación tras generación ha sido drogadicta, generación tras generación hubo peleas, y generación tras generación hubo golpes, mentiras. Eh, Tú sabes cuál es tu tema, tú sabes cuál es tu área, y tú sabes en qué, en qué estás mal todavía. Entonces, yo lo que tuve que hacer para eso, y son 3 pasos que te voy a dar. El primer paso es que yo tuve las ganas de cambiar. Yo tenía esas ganas de cambiar. Yo creo que toda persona, creo que todos aquí quieren cambiar ciertas cosas de su vida. Quieren cambiar muchas cosas de su vida. Entonces, es importante si ya lo sabes, si ya sientes que ya quieres cambiar, eso es importante y eso es bueno, porque quieres hacerlo, quieres cambiar. Entonces yo tuve esas ganas de cambiar, de salir de ese mundo, de salir de esa vida en la que solo era una vida triste y sin sentido. Segundo punto era ser honesto conmigo mismo, identificar dónde estoy mal, identificar de que era necio, identificar de que las drogas eran mi vicio, identificar de que en mi casa estaba mal, identificar de que mis notas
mis estudios, todo lo que tenía alrededor se estaba desmoronando. Identificar de que no la tengo todo claro. Tuve que identificar muchas cosas en mi vida y pedirle perdón al Señor por eso, donde era necio todavía. Y las identifiqué. Y después también busqué al Señor. En este caso, me buscaron para ir a un evento en la iglesia donde entregué mi vida al Señor, pero en mí había la necesidad de buscar la ayuda. Y en este caso, Dios me rescató. Y yo puedo decirlo de tal manera de que Él me rescató a mí, y lo hizo de tal manera porque yo también era como que una persona difícil de ser rescatada. Y Dios igual me rescató y me sacó de vivir una vida así. Entonces, pero también para eso tuve que buscarlo, porque en mí Todavía había todavía había algo que decía, que clamaba al Señor, que clamaba por ayuda a Dios. Creo que cada uno de nosotros clama en su interior por Dios. Tu espíritu clama por Dios. Tu vida clama a Dios todavía, aunque lo niegues. Y yo creo que hay que identificar eso también, de que tú empieces a buscar al Señor y empieces a dejarte ayudar. Yo pienso que sin mis líderes, sin mis pastores, sin personas alrededor mío, hubiera sido difícil yo poder crecer y hubiera sido difícil yo poder estar hoy aquí hablándote. Entonces eso es importante, de tener ganas de cambiar, de ser honesto contigo mismo, de identificar dónde es tu área y de buscar al Señor y dejarte tomar de la mano para que tú puedas ser transformado y para que empieces a ser usado. Hoy en día puedo estar acá hablándote en la iglesia. Hoy en día también puedo ayudar en cosas en la iglesia, ya sea en la limpieza, ya sea con Aaron ayudándole en algunas cosas, con videos, con el baile, con muchas cosas que puedo aportar para el reino de Dios. y estoy alegre de hacerlo, estoy feliz de hacerlo, porque sé que lo hago para Dios y porque sé de que es algo que me llena y es algo que me gusta. Y eso también puede ser para ti, eso puede ser para todos ustedes, pero toca nosotros dar los pasos para que Dios te pueda empezar a usar de tal manera como lo hizo con esos discípulos, de tal manera como lo está haciendo conmigo y de tal manera como lo quiere hacer con cada uno de ustedes. Así que Dios te quiere usar, Dios quiere transformar tu vida y empezar a usarte de una manera sobrenatural e impresionante. Entonces, Señor, te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que está viendo este video. Señor, los bendigo, Señor, y declaro sobre ellos, Señor, un hambre nuevo, Señor, de buscarte, un hambre, Señor, de identificar, Señor, sus problemas, de identificar en qué área están ellos, Señor, donde aún no han entregado sus vidas, Señor, que ellos empiecen, Señor, a hacerlo, que ellos empiecen, Señor, a buscarte y a entregar su vida por completo a ti, que empiecen a abandonar, Señor, su viejo yo y empezar a vivir una nueva vida contigo. Señor, de querer empezar, Señor, a ser transformados más y más por ti, Señor, de crecer, Señor, y de ser usados por ti para cosas grandes, Señor, para ser usados, Señor, acá en el ministerio, Señor, para ser usados, Señor, donde quiera que vayan, Señor. Pero para ser usado, Señor, para llevar tu mensaje y para ser una persona, Señor, que es usada en tu reino. Señor, yo los bendigo, Señor, y desato tu mover Espíritu Santo sobre cada persona que me ve, Señor, para que tenga ese hambre, Señor, de ser usado y empezar a ser transformado también en el nombre de Jesús. Amén. Esto ha sido todo por hoy en la novena hora. Creo que fue larguito. Y entonces, a ser transformado y a ser usado por Dios. A darle. Chao, chao.